El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, Hola. ¿cómo están? Esta es la segunda parte del capítulo 3 de KineoVid 19, Nos juntamos, nos preparamos. En nuestras casas estamos realizando el programa de hoy, la segunda parte, el día sábado 4 de abril del año 2020. Bueno, este es un capítulo especial, como le habíamos comentado en el capítulo anterior, donde estamos debatiendo sobre un caso clínico de una persona que tiene coronavirus y está en estado de gravedad, ¿ya? En la segunda parte vamos a conversar sobre la evolución que ha tenido esta persona en la unidad de cuidados intensivos y los invitamos a seguir conversando sobre esto entonces. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola chicos, hola chicas. Entonces vamos con la segunda parte del caso clínico. Esta es la segunda parte del capítulo 3 de KineoVid 19, como ya lo habíamos comentado, y pasemos yo creo rápidamente en lo que estábamos. Entonces teníamos a esta persona de 42 años que llegó con un apremio ventilatorio muy importante a la UCI, a la urgencia, perdón, se decidió ventilarlo de manera urgente y de una forma rápida para prevenir cualquier tipo de exposición, para prevenir la exposición a los distintos profesionales del aerosol. Se hizo el traslado a la UCI, estábamos en el traslado a la UCI y ahora nos encontramos con que esta persona está en la UCI, está en ventilación mecánica y ¿puedes avanzar la siguiente diapo, Álvaro, para que claro. leamos cómo sigue? Entonces, el paciente está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, continúa en SAS-1, sedado completamente, no responde a nada, ningún estímulo. Está bien adaptado a la ventilación mecánica, teníamos como antecedente previamente que poseía un pulmón que era complaciente, y posterior a 2 horas, desde que ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, se hace un nuevo control con los exámenes de examen, ¿ya? Ya. Entonces, como antecedentes nuevos tenemos que esta persona evolucionó con una falla renal, su PAFI antes estaba en 55, ¿cierto? Ahora tiene una PAFI de 90, y parámetros elevatorios parámetros inflamatorios continúan en el alza, aquí en este caso muestra la PCR al alza, y además comenzó con requerimientos de drogas vasoactivas que había comentado la SIU que era muy probable que lo fuera a necesitar, y claro, así fue. Claro. Entonces, en este contexto, donde la persona está con falla renal, una PAFI baja todavía, con parámetros inflamatorios al alza y con requerimiento de drogas vasoactivas, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes tendrían para el manejo de esta persona? Mira, al ingreso, cuando leímos el caso clínico, decía que tenía infiltrados bilaterales. Este paciente probablemente responda a una maniobra de reclutamiento alveolar. Yo me la jugaría en este caso por eso. Realizaría una maniobra de reclutamiento alveolar. El paciente ya está. ¿Podrían explicar un poco qué es reclutamiento alveolar? Yo tengo me imagino lo que es, pero no sé si lo podría verbalizar también como ustedes. En simples palabras, es ganar alvéolos que están colapsados, ¿ya? Ya. Apertura de alvéolos a través de esta maniobra, una maniobra de sobredistensión, que la idea es ganar alvéolos que estaban colapsados, ¿ya? Oye, Ahí y en vale. este caso, porque habíamos hablado antes que era importante para proteger el pulmón hacer esta como ventilación protectiva, Claro. ¿cierto? ¿El reclutamiento no generaría más daño o qué precauciones tendrían para eso? Es que claro, cada centro cuenta con, nosotros contamos con nuestro protocolo de reclutamiento, que la idea es, claro, pues evitar ese tipo de complicaciones, porque si una maniobra que esté mal hecha o que podemos generar barotraumas, podemos generar varias complicaciones asociadas a esa maniobra, entonces siempre tiene que ser en contexto de cada paciente, evaluar si responde o no, si responde a una maniobra, tomar mediciones y ver cómo anda. Pero nosotros, por ejemplo, en los centros de salud donde trabajamos, tenemos maniobras, o sea, tenemos protocolos de reclutamiento para evitar todo este tipo de complicaciones que podemos generar, ¿ya? Eso.
¿Tú qué opinas, Yu, con respecto a eso? Como para complementar, en realidad, recomendaciones como sea, la maniobra de reclutamiento genera, o sea, el aumento de presión. Porque lo reclutan con presión positiva, ¿cierto? Claro, Exacto. esto es aumentando progresiva, bueno, en realidad depende del protocolo, es aumentando progresiva, incrementalmente el PIB, pero eso trae consigo también siempre, eventualmente, alguna repercusión macrodinámica. Entonces, idealmente, como recomendación, siempre es lo mismo. Énfasis en la comunicación, que esté eventualmente el médico o una enfermera que sea capaz de la administración de drogas vasoactivas de la dosis, en el caso de que el paciente tenga, exacto, Ya. que el paciente tiene que estar bien sedado y eventualmente con un bolo, una infusión de bloqueo neuromuscular, ¿ya? Y como dice la Nico, luego de esta maniobra, donde dependiendo del centro, del protocolo de cada centro, lo que se hace es llevar a un PIB máximo y disminuyéndolo progresivamente. Y, O sea, en el fondo llevar a capacidad pulmonar total. Exacto. Claro. Esto es como volver Llevarlo lo máximo que ese pulmón aguante, o sea, ese pulmón pueda. Claro, exacto. para recuperar unidades alveolares que estaban colapsadas. Capacidad pulmonar total. Exacto, pero después de mantenerlos estables. Eso significa que no haya ni apertura ni selle de estos alvéolos y para eso, como decía la Nico, hay que buscar un PIB óptimo. ¿Ya? Y eso se hace a través de la medición de mecánica pulmonar. Y eso es. Para medir cómo. Exacto, para medir la famosa compliance. Y eso es poner una pausa, aislar el componente resistivo del ventilador, del tubo, del circuito y dejar netamente el componente elástico del parénquima del pulmonar. ¿Ya? Y eso se hace a través de cuando voy de vuelta de la maniobra y ahí se programa el PIB ideal según el mejor número al final. Y Claro. eso depende de cada paciente. ¿Ya? Pero eso sería como el complemento. Y por ejemplo, acá, bueno, voy a pasar a la segunda 2, pero haciendo como explicando un poco quizás qué piensa mi cabeza. Dice, se inicia bloqueo neuromuscular y prono. Entonces, ustedes hubiesen hecho el reclutamiento antes y si no no se hubiese reclutado bien, o no sé si se dice así, o no hubiese respondido bien a este reclutamiento, ¿se hubiese decidido el pronarlo? O también paralelamente a la vía de reclutamiento estaba la opción de haberlo pronado, sin haberlo reclutado. Por eso No, digo, yo lo hubiese, claro, pues primero evaluar, es que también entendamos que esta PAFI de 90 es con una programación que nosotros no sabemos, ¿ya? Esta PAFI de 90, yo quizás claro, con como la que esta PAFI, teóricamente hicimos, claro, no sé lo que hicieron anteriormente, ¿cachai? No tengo la programación anterior, no sé si se realizó una maniobra de reclutamiento o no, si se tituló la PIB hasta 20 y después fue decrementando y mejor PIB. Si es que el paciente no sabemos. Entonces, claro, entonces yo con estos parámetros quizás sí lo conversaría con el equipo y si ya se realizó algún tipo de maniobra, pronarlo y realizar una maniobra de reclutamiento y post-prono. Post-prono. Ya, post-prono. Ya. Sí. Entonces ahora el paciente está bloqueado neuromuscularmente en SAS1 y pronado, ¿ya? ¿Qué consideraciones se deben tener al momento de pronar a un paciente que en este caso tiene COVID? ¿El manejo es distinto? ¿Es igual? Es muy similar al prono que se realiza siempre. Yo creo que considerar bien, siempre tenemos estas consideraciones de que haya un líder, alguien que dirige la maniobra, de asegurar bien la vía aérea, asegurar bien el tubo, que no se vaya a desplazar, lo mismo que hablamos en los traslados de la urgencia a la UCI, por ejemplo, esto es lo mismo, el movilizar a un paciente que está con bloqueo neuromuscular, que está sedado, también tiene riesgo de quitarnos, no sé, sacar vías, sacar líneas, sacar catéter, yo creo que lo más grave que aquí podría pasar es que retiremos el tubo, ¿ya? Entonces asegurarnos bien el tubo. Lograr una correcta coordinación con el equipo, que haya siempre un líder, y el buen posicionamiento del paciente también en prono. Asegurar las zonas de apoyo para que no se generen UPP o LPP.
Claro, caras, ¿no? Para que ponga entonces, Jorge ahí, exacto. Lesiones úlceras por presión. Úlceras por presión, claro. Yo creo que esas consideraciones deberíamos tener al realizar un prono. Ya. Perfecto. ¿Quieres agregar algo más, Yu? ¿O... Yo creo que en realidad, siempre dependiendo del centro y de las dimensiones del paciente, por lo general se necesitan como 5 personas, 2 por cada lado y nuestro líder en la cabecera que se haga cargo siempre del tubo y es el que dirige la maniobra al final de cuentas. ¿Ya? Y es el que va dando, como decía la Nico, es el líder que da las indicaciones y el que tiene como el liderazgo para dar las instrucciones al resto. Ya. Que es, según él, ¿quién se va a mover? Es el tubo que se mueve y después se mueve el paciente y al mismo tiempo. Entonces no es como que uno va a girar para un lado, el tubo para el otro. No sé qué. Y como, me equivoqué de lado. Pero en realidad es lo mismo, la maniobra, las consideraciones en relación a los elementos de protección personal son exactamente los mismos. Claro, se mantiene. Asegurarse de que los circuitos de ventilación estén bien como... No te vayan a abrir, a soltar. Las mismas consideraciones que para el prono. Sonda, drenaje, catéter, tubo, idealmente todo muy a la vista, pero a cargo de este líder y del resto del profesional. Y considerando que a veces hay probabilidad de que sean personas mayores, no también 80 años, pero 60, 70 años, el prono también tiene una consecuencia, el espacio en la UCI, de sarcopenia y pérdida como de fuerza muscular al final, ¿no? ¿Entra en discusión la movilización temprana de personas, a pesar que sea pasiva, en este proceso, o uno dice como hay mucho riesgo de sobreexponerse, así que no se realiza nada de movilización? No, de hecho todos los protocolos hablan acerca de la movilización precoz en UCI. ¿Ya? De hecho, por eso mismo, no solo porque sean adultos mayores, sino porque están en condiciones de fragilidad. Un paciente sedado y con bloqueo neuromuscular, va a perder de la edad que sea, claro. Y afortunadamente, luego de que el paciente esté conectado a un ventilador mecánico, estamos algo más seguros porque el circuito está cerrado y eventualmente no estaremos frente a la exposición de aerosoles con el paciente despierto, ¿no? Se hace y se recomienda, de hecho. Perfecto. Pero claro, y ahí igual en el prono el paciente está grave, entonces el acercamiento creo es distinto igual, no es tanto de activación, que tiene mucho que ver con mantención de rango y una cosa un poco más pasiva hasta que el paciente se empieza a despertar, ¿no? Claro. Y ahí viene, por ejemplo, como en línea con esto mismo, como cuánto tiempo consideran necesario mantener el prono a este tipo de pacientes y cuándo, como que, ¿qué les diría a ustedes decir como, mira, yo creo que ya estamos para poder volver a supinarlo o pasarlo a supino de nuevo? Mira, por lo general, respondiendo un poquito a la pregunta anterior sobre la movilización yo creo que como kinesiólogo nuestro principal objetivo en nuestros pacientes de UPC es mantener el funcionamiento humano, ¿ya? Es mantener, facilitar la movilización precoz en todos los pacientes, aunque el paciente esté con bloqueo neuromuscular, sí o sí va a traer beneficio y evitar mayor posible todas las complicaciones asociadas al reposo prolongado. ¿Ya? Sobre todo en estos pacientes, son pacientes que, vamos a tener pacientes, como decía la CIU, que son frágiles, pacientes adultos mayores, que ya con más de 24 horas de prono y bloqueo neuromuscular, van a tener, se asocia a debilidad adquirida en la UCI. Ya desde el día 1 ya hay cambios a nivel muscular. Entonces es súper importante como objetivo nosotros siempre enfocarnos en mantener el funcionamiento humano. Apenas el paciente se logre despertar, tratar de, ahora en la fase de protección, que es cuando ya está sedado y el paciente ingresa a la UCI, tenemos nuestra fase de protección, donde, claro, tenemos que evitar acortamientos, tenemos un montón de escalas de valoración para poder valorar al paciente, objetivar, y ya después la fase en la fase del despertar, también darle con toda la movilización en estos pacientes.
Y con respecto a cuánto tiempo es necesario mantener en preno, Ujú. por lo general, después ya de las 16 horas se empiezan a ver cambios en estos pacientes, si responden o no al prono, a las maniobras de reclutamiento. Por lo general ya 12, 16 horas se empiezan a ver cambios. Ahora, eso igual depende de cada centro, cuánto tiempo lo mantienen en prono. Hay centros que los mantienen durante 24 horas en prono, ven cómo responde, y luego hay otros centros que los mantienen 48 horas en prono, Sí. y también van viendo cómo responde. Por lo general, cuando mejora la oxigenación, La es bien PAFI variable, sería un pero depende de indicador cada centro. ¿Ah? La PAFI sería un buen indicador para decir, ok, sí, volvamos a lo supino, o hay otros parámetros también importantes a considerar. O sea, sí, es que en realidad como hay un complemento entre la PAFI y el IOX. El IOX es el índice de oxigenación, que tiene que ver más bien como es una fórmula en relación a la presión media. Entonces no es solo como el intercambio propiamente tal, sino también en qué condiciones está este parénquima inflamado, injuriado, ¿ya? Injuriado. Pero en realidad, como en una primera instancia, como darle este descanso, este reposo, asumir también de que está inflamado todo. Entonces hay que darle tiempo al cuerpo para el reposo pulmonar propiamente tal, y luego en relación al IOX y a la PAFI. Y en realidad como esto es tan nuevo para todos, en realidad no es como medio soberbio decir que hay un absoluto en relación a tiempos, pero como decía la Nico, es más bien un poco según el centro, según sus protocolos. Y la evolución del paciente. Claro, del paciente. Lamentablemente lo que hemos visto es que tienen una evolución bastante inestable, por decirlo menos. Tienen una mejoría de día considerable, que luego se estanca y luego decrece. Entonces va en una mejoría, se estanca, luego baja, entonces tenéis que volver a retroceder. Claro. Y eso no ha pasado menos de 14 días. 7, 10 días. Entonces es difícil así como tajantemente decir cuándo consideraría. Ya. O sea, al final entiendo que es como estar atento día a día o momento a momento a lo que va pasando para poder, y claro, pasarse como los protocolos que tienen y en la comunicación entre el equipo para poder definir cómo vamos a ir avanzando, pero como con mucha calma, sin adelantarse. Exacto, porque la progresión de esta enfermedad es súper variable, porque por una parte tú puedes mejorar la oxigenación, pero por otra parte se van elevando otros parámetros, dímeros D, entonces yo creo que depende de cada centro, es como ¿Qué instancia tienen para decir eso? O sea, ¿es una reunión clínica? ¿Es una reunión van pasando por personas y se van preguntando eso y van decidiendo, dado que es tan variable? Como, sí. En la UCI hacemos visita médica. Todos los días se pasa cama por cama, con todo el equipo, médicos, enfermería, kinesiólogos, técnicos, y se conversa cada plan de cada paciente, evolución, cuáles son los planes, objetivos, el plan del día, y se va pasando por cada cama y se va definiendo un plan. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante realizarlo en la unidad de paciente crítico para aunar criterios y apuntar todo donde mismo. Pero bueno. Entonces me avisan que ha pasado un buen tiempo. Me avisan por interno. Vamos a avanzar un poco. La persona anduvo bien, después se desinfló un poquito, después empezó a repuntar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, a ver. Al final, el paciente de buena manera evolucionó favorablemente.
Y aquí nos pregunta el caso, ¿cuándo consideraría comenzar el winning? ¿Y qué estrategia considera tingente para poder llevarlo a cabo? Entonces ya la persona pasó esta fase como crítica que estábamos hablando, logró salir de ahí gracias al excelente equipo médico de kinesiólogos, de enfermeras, profesionales, todos de la UCI. Ya están pensando a poder hacer el winning. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Pero antes tal vez, Trini, para la gente que está siguiendo esto, como ¿qué es el winning? ¿Me das las palabras? Claro. ¿Qué es el winning? ¿Cómo qué es el winning, equipo? El winning es la condición o es el procedimiento durante el cual se produce o se prepara al paciente para el destete de la ventilación mecánica. Sí, winning es igual destete. Y claro, winning comienza, no es solamente cuando... ¿Cómo? No escuché, Trini. Cuando se destetan de sus mamás. Claro, es lo mismo. Preparación. Entonces, no solamente el procedimiento de sacar el tubo, sino que comienza desde mucho antes, tratar de favorecer modalidades asistidas del paciente y ahí tratar de ir disminuyendo gradualmente el soporte que le va entregando el ventilador mecánico para que el paciente así comience ya a su proceso de winning y pueda después ventilar y respirar espontáneamente. Entonces acá como antecedente es importante que quizás como mencionar que la persona ya no está en SASUNO, porque no podría estar en SASUNO, estamos pensando en un winning, ¿cierto? Tendría que estar con meditación, para que esté despierto, logre ventilar de manera espontánea. Sí, claro. Claro, este sería el enunciado que estaba fijo. Esto ya, claro. Claro, pero sí, como para que entendamos que alguien que está despierto y ventilando, que por lo menos ventila solo. Claro, o sea, siempre va a estar asistido por el ventilador. Cuando nosotros ventilamos espontáneos, cuando nosotros estamos ventilando espontáneos. Claro. Pero el paciente siempre va a estar asistido, modalidades asistidas. Entonces, ¿cómo esto tratar de favorecerla. Pero ¿cómo es variable el caso o el pronóstico, digo, la trayectoria de las personas? ¿Cuándo ustedes considerarían que hay que comenzarlo? O sea, hay distintos protocolos en relación a eso, hay distintos como sugerencias, principalmente como de expertos y como consensos como de determinados centros, y en realidad idealmente una mejoría radiológica, asumiendo de que la etapa aguda viral dada por COVID ya está en vías de resolución o ya resuelta, que no haya algún tipo de infección concomitante, ya sea neumonía o otro proceso de consolidación nuevo. Y todo el resto del winning, o sea, de los criterios de destete válidos también para un paciente no COVID, ya sea disminución de drogas vasoactivas, hemodinamia más o menos estable, soporte cada vez menos del ventilador, intercambio, criterios de intercambio ya sea de IOX o de PAFI, idealmente entre 2 y 6, PAFI sobre 200, determinados números de PIB, por ejemplo, idealmente menor a 10, quizás requerimientos de FIO2 baja, pero como que no, como no se aleja tanto como a lo general del winning, claro. Yo acá tengo un checklist que se los puedo leer cortito, sí, como para iniciar el destete, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo estabilidad radiológica, como decía la CIU, perdón, descartar consolidaciones y sobreinfección y neumotórax, mejoría respiratoria con una PaO2 mayor a 55-60 milímetros de mercurio, con FIO2 de 40% o menos. PAFI sobre 200, ojalá, con PIB menor o igual a 10. Soporte vasopresor estable, por ejemplo, frecuencias cardíacas menor a 120 latidos por minuto, con uso de drogas vasoactivas, por ejemplo, noradrenalina menor a 0.2 o 0.5 gamma kilominuto, ausencia de fiebre alta, mayor a 38,5 o 39 grados Celsius, o acidosis metabólica importante.
Y además, bueno, ausencia de otros procesos activos no controlados, por ejemplo, hipertensión intracraneal, etc. Son unos checklists que recomiendan como un consenso de expertos. Tal vez no todos estén de acuerdo, quizás lo consideren o no lo consideren en sus centros, pero es como un consenso de expertos que leí por ahí. ¿Ya? Recuerden que no es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta, y cada centro además tiene su protocolo de extubación. Recordemos eso también, ¿ya? Esos son los parámetros en el fondo que ocupamos nosotros. Todavía no tenemos ningún paciente en nuestro centro extubado con COVID, ¿ya? Así que, bueno, estos son como unos checklists que considerarían para poder decir, claro. ok. ¿Y hay como estrategias de winning distintas? ¿O eso varía de la persona, del protocolo del centro? Como... Sí, pues depende de cada centro. Ya. Perdón. Y por ejemplo, tratar de reducir la sedación, y eso igual va dependiendo de cada centro. No sé, muchos la suspenden en 50% de una, y otros van disminuyendo paulatinamente, van disminuyendo las dosis de sedación. Claro. Y también pasarlo a modalidad asistida, y ir disminuyendo paulatinamente el soporte. Bacán. Oye, entonces ya, tenemos un winning, o sea, ¿cuándo decimos que tenemos un winning exitoso? ¿Una vez que la persona fue extubada? Claro, por el proceso de winning procedemos a la extubación cuando previamente hacemos pruebas de ventilación espontánea. Bueno, en estos pacientes, como que lo mismo que decía adelante, hagamos lo que sabemos hacer. Hagamos lo que sabemos hacer. Entonces, nosotros por lo general usamos Brochart, que es un tipo de prueba de ventilación, y no desconectamos al paciente del ventilador, ¿ya? Lo utilizamos con soporte de 5, PIP de 5, y medimos durante 30, 40 minutos cómo se va comportando el paciente. Hay parámetros de FRBT que nos van dando ciertas directrices que hacer, y además, no sé, se recomienda también el uso de corticoides antes de extubarlos, porque en esos pacientes no hacemos prueba de un CAFLIC test para ver si fuga o no. Entonces, esas consideraciones más que nada tendría. Pero sí o sí hacer pruebas. Para ver si para asegurarte que va a ser exitoso, más que probar, claro. Así como muy bien. Claro, que en el fondo estos parámetros no son parámetros para que definen en el fondo si un winning va a ser exitoso o no, ya, pero eso depende de cada centro también, sí. Y cada protocolo que tenga cada centro. Y cada centro lo ocupa de forma diferente. Hay otros centros que ocupan pruebas en tubo T, que tienen que desconectar al paciente del ventilador, conectan un ventilómetro, conectan un tubo T, que también se ha recomendado usar estos filtros, pero quizás la desconexión. Manipular estos circuitos y desconectarlos, quizás también puede ser más exponer, claro. Pero si en tu centro lo hay ocupado siempre y son expertos en hacerlo, quizás lo van a hacer sin complicaciones, y van a usar el filtro adecuado y no van a tener complicaciones. Nosotros, en base a nuestra corta experiencia, lo hacemos así en el hospital. Pero como te decía, aún no tenemos pacientes con condiciones para, sí. Sí. Eso. No sé qué dice la CIU por ahí. Sí, yo creo que reforzar un poco más de lo que tú dijiste. Yo creo que en realidad, si es que cada centro tiene su estrategia, y mientras sabes hacerlo de forma segura, no se ha visto que hay un absoluto. Exacto. Claro. Oye, y ya lo logramos, yo estoy metida aquí en el caso. Sí, estoy así, sacando el CAP, sacando el ¿considerarían el uso de ventilación mecánica no invasiva después de la extubación?
¿En qué casos y cuáles serían las precauciones al momento de utilizar esta terapia? Yo creo que esa pregunta se contesta, o sea, la primera es siempre depende. Ya. Considerar el uso siempre depende. Es que, ¿sabéis que en verdad va a sonar muy amarillo lo que estoy diciendo? Pero es que en realidad depende porque no hay absolutos. Definitivamente no hay formas, no hay solo una forma, no hay solo un paciente. Todos los pacientes son muy distintos. Y lamentablemente va a depender del comportamiento del paciente. Si el paciente estuvo en ventilación mecánica y no se le puede, por ejemplo, hemos visto que disminuye mucho no sé, por la oxigenación, si uno le baja el PIB, el paciente va a necesitar, aparte tiene una condición cardiológica previo, no le vamos a negar la posibilidad a un paso a un ventilador no invasivo. Claro. O una enfermedad crónica pulmonar. Yo creo que yo consideraría el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, de patologías crónicas respiratorias como un paciente EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca, antecedentes de patologías cardíacas, pacientes que llevan mucho tiempo en ventilación mecánica invasiva. También consideraría el uso de BNI. Y eso también va a variar dependiendo de cada centro, recordemos. Pero consideraría el uso de BNI para ese tipo de paciente, ventilación mecánica prolongada, invasiva prolongada, y también con el correcto uso y adecuado uso de filtro, ya para evitar la propagación de aerosoles también. Sí, claro. Hay varias imágenes que se han probado en distintos centros sobre el adecuado correcto de uso del filtro, que vaya antes del puerto exhalatorio, para evitar contaminación. Quizá ya el paciente, en algunos centros les toman PCR antes de extubarlos para ver qué tan contagioso está. Entonces, yo consideraría en esos pacientes crónicos, pacientes con insuficiencias cardíacas y pacientes con ventilación mecánica invasiva prolongada. Eso. Y sobre el punto que planteaba Tini, que es como las precauciones, está como esta idea, o alguien podría tener como el alcance, como es riesgoso la ventilación mecánica no invasiva, como que al final igual algunos mueven aire y podría infectarse también con COVID de nuevo, o que existe esa idea, ¿no? ¿Sería riesgoso en esta fase usarlo, eso? ¿Hay un riesgo? Es que lo que pasa es que no es la ventilación mecánica, o sea, no se recomienda la ventilación mecánica en estricto rigor, como en el orden de generación de aerosoles y de exposición del personal de la salud está la intubación, la extubación y la toma de muestras, en ese orden de exposición de aerosoles. Entonces la extubación en sí es muy riesgosa. Ya, claro. ¿Ya? Entonces por eso hay algunos centros, como decía la Nico, que le están tomando una nueva muestra para ver qué tan contagioso puede ser el paciente. Idealmente uno no va a tener las precauciones igual hasta la alta de un paciente. Si un paciente que estuvo en UCI es un paciente que va a ser contagioso quizás hasta el día 28. Entonces, sí o sí, seguir tomando las precauciones que esto conlleva. Pero claro, pues la fuga de los arneses, de si es que eventualmente el circuito es monorrama, vas a tener algún tipo de portal exhalatorio que no se recomienda en este caso, que tiene que ser, como decía la Nico, a través de un portal exhalatorio posterior al filtro. Entonces, ese tipo de precauciones más que, y yo creo que seguir complementando como en el trabajo en el equipo, que no sé, si es que se sueltan los arneses, estar muy atento a que eventualmente se pudiera correr, de que este sea un buen selle, a tener claro un poco las especificaciones de los filtros también, de que sean los filtros adecuados según al tipo de equipo que vas a utilizar. Claro, es importante el correcto selle de la máscara de la interfaz del ventilador mecánico no invasivo con el paciente, tratar de escoger la adecuada máscara. De repente nos ha pasado que hay abuelitos que tienen muy flaquitos, son muy flaquitos de cara y no tienen un buen selle de su interfaz del BNI.
Entonces tratar de optimizar de la mejor forma eso y el correcto uso de los filtros. Y el escoger el filtro adecuado y que vaya antes del puerto exhalatorio. Eso. Y bueno, creo que ya estamos llegando como al final del caso. Pero estamos felices porque esta persona está mejor. Está ya sin tubo. Sí. De hecho, estaba pensando que, claro, acá después viene otra parte, que es como todo el tema de rehabilitación como más funcional que va a tener esta persona, que como estuvo neurobloqueada, estuvo sedado mucho tiempo, estuvo pronado, probablemente va a tener debilidad adquirida en UCI sí o sí, como comentábamos antes que iba a tener, y va a requerir un proceso de rehabilitación larga, donde hay otro como perfil de kinesiólogos que también aparecen como importantes en esta etapa. Como yo, por ejemplo, neurorehabilitación. Después, cuando lo atienda. Claro. Y haciendo una pregunta un poco más amplia, como en este sentido, ¿cuáles creen ustedes como que sería el rol de la kinesiología en el manejo de personas con COVID? Así como, esta pregunta ya es como súper amplia, más abierta, fuera del caso. Sí, yo lo mencioné anteriormente, yo creo que lo principal es procurar un... ¿Ah? Álvaro, ¿podríamos volver a los 4 cuadritos como de la pantalla? Sí, claro. Sí, como... Ahí, nos vemos ahora más grandes. Yo creo que siempre enfocarnos en recuperar el funcionamiento humano. Siempre enfocado en... Ahí nosotros es donde más tenemos que hacer énfasis y quizás en estos pacientes no siempre vamos a entrar tantas veces a la habitación, pero siempre mantener, tratar de la movilización temprana, educarlos para que sea así. Quizás, no sé, hacer una pauta de entrenamiento, pegársela a la pared, o ir a supervisar una vez al día, sentarlo, movilizarlo. Claro. En cuanto a los pacientes que no estén ventilados, por ejemplo, y pacientes frágiles, ahí va a estar nuestra intervención. Paciente obeso, paciente añoso, y en estos pacientes que están ventilados invasivos o ventilación mecánica en general, tratar de optimizar de la mejor forma la función respiratoria como kinesiólogo, y además enfocarnos en toda la terapia física, en cuanto a la fase de protección y a la fase de actividad, enfocarnos siempre en la movilización temprana en la fase de protección, en la fase de actividad movilizarlo en cama, sentarlo, siempre tratando de evitar las complicaciones asociadas al reposo prolongado, y facilitar la movilidad funcional, que para eso estamos nosotros. Y que se ha demostrado que los pacientes que se mueven más, se mueren menos. Muy bien. Si te mueves más, te mueres menos. No, pero la movilización precoz es fundamental en estos pacientes y después todo lo que conlleva en cada etapa, estar siempre súper, con nuestro objetivo súper claro. Claro. Y full rehabilitación nomás, tanto respiratoria como terapia física. No solo un paciente con coronavirus, sino que un paciente que ha pasado por la UCI por X motivo. Exacto, yo creo que complementar un poco lo que dice la Nico, que quizás no olvidar nuestro rol como kinesiólogos, como concepto propiamente tal, no enfocarnos netamente al pulmón y a la terapia respiratoria, sino asumir también del contexto de que es un paciente que va a tener una evolución mínima de 14 a 21 días en una unidad de paciente crítico, y con todo lo que esto conlleva de eventual delirium, debilidad adquirida en UCI, el estar alejado de su familia, porque los pacientes no tienen visitas. Entonces, yo creo que nuestro rol es invitarlos, a no restringirnos como netamente a la función pulmonar, sino no olvidar también, como decía la Nico, el de hacer una rehabilitación integral, el de no ser mezquinos con nuestros conocimientos y en relación al contexto del paciente. Sí, y también, algunos compañeros colegas de la salud
También decirles que mucho ánimo, que estamos todos en esto. Estamos todos en esto, se nos vienen semanas duras, pero hay que mantenernos fuertes y hacer lo mejor sepamos hacer. Y eso, con mucho ánimo para todos, mucha fuerza y aguante la kinesiología. Bueno, Respect. claro. Sí. Igual es muy interesante, ¿no? Porque lo que ustedes mencionaban de estos 14 días estando en la UCI, porque hago la referencia, ¿se acuerdan que al principio dijimos, la persona llega sola, va a ser contactada a la familia por teléfono, y desde que entró a la UCI, pasó todo este tiempo sedada, y recién cuando la extuma, o cuando ya empezó como el procedimiento, ahí recién viene a decir como, ¿qué me pasó? ¿No? Como, tenía duda, como ustedes saben, ¿quién se contacta con esa, o sea, quién le cuenta a esa persona qué fue lo que le está pasando, o cómo que, ahí le resume qué pasó? Por lo menos en nuestro centro están suspendidas las visitas en general, ¿ya? El encargado de entregarle la información a su familia es el médico una vez que llega a la unidad de paciente crítico, en realidad a la UCI, y por lo general ahora hemos estado trabajando en conjunto un poco con terapia y con fono como para prevenir muchos eventos de delirium del paciente. Exacto. Entonces, idealmente es un trabajo de todos y de todas el orientar este caos mental. Sí, claro. Claro, y entonces están buscando distintas estrategias desde orientación temporoespacial, de poner desde carteles con calendario, a ser muy respetuosos en relación al ciclo sueño-vigilia, luz prendida apagada durante la noche, minimizar los procedimientos, pero es exactamente igual que el manejo integral de UCI. No, se mantiene esa estrategia. Exacto, pero lamentablemente sin visitas físicas. Ahí está el Fotos de repente, claro. Igual la familia puede llevar cosas, ¿o no? Como que yo he visto que la dejan ahí como con el guardia y después se la suben. Sí, pueden llevar cosas, y igual el equipo también es fundamental, que cuando ya una vez, esa era tu pregunta, ¿no? Como cuando el paciente despierta, como quién le informa a él. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Claro, entonces también es importante quizás empatizar en ese sentido con el paciente, porque no cacha uno dónde está, pues. Entonces nosotros también somos encargados también de en el fondo contextualizarlo, todo lo que pasó, y tratar de manejar, como decía la Ciudad, el delirium, tratar de orientarlo temporoespacialmente, de quizás mostrarle fotos, hacer cosas, nuestras terapias igual hacerlas lo más entretenida posible, quizás ponerle música y orientarlo a su realidad, orientarlo que están en una UCI, pasó esto otro, eso es también parte del equipo, también tarea. Y hablamos de humanizar a la UCI en ese sentido. Absolutamente. ¿Ya? Hay varias formas, como hablaba la Ciudad, de hacerlo, y cada centro tiene también su forma distinta. No sé, nosotros contextualizamos con calendario, bueno, los chiquillos nos ayudan harto en eso, los TEO, y tratar de nosotros también orientarlos día a día, que es súper importante. De repente se pierden día a día los pacientes y dónde estoy, no saben dónde están deliriosos, desorientados, y tratar de nosotros también manejar ese tipo de delirium no farmacológico, sino que nosotros orientarlo y contarles un poco lo que les pasó. Hay un diario que se llama, que cuando el paciente está sedado, la enfermera, los kinesiólogos, el equipo médico van escribiendo como los hitos que han pasado con él. Por ejemplo, no sé, hoy día estuviste en PRON, no sé qué, estuviste grave, hoy día te fuimos disminuyendo la sedación, hoy día abriste los ojos, hoy día te pudiste comunicar, y eso después lo lee el paciente. Yeah. Qué buena. Está utilizando en otros centros. Lo he leído, así, no estoy muy interiorizada, pero son buenas, quizás. Porque pasa mucho.
que uno habla como con las personas que han pasado después de como haber estado muy graves y en verdad es como, No me acuerdo. no sé qué no pasó nada y no se acuerdan de nada. Así como que de repente se acuerdan de como 3 semanas después de haber estado en la UCI, pasaron a sala y ahí recién empiezan a acordarse como, sí, onda, un poco de lo que hice ayer, pero tuvieron como un mes completo que no tienen recuerdo de nada. Claro. Álvaro, ¿quisieras agregar algo más? O, Sí, no sé. o sea, tal vez como más para el cierre me parece súper interesante lo que hemos conversado, porque uno podría decir que este caso clínico era como, hablemos de clínica, ¿no? Hablemos de los indicadores, los exámenes. Creo que salen varias cosas, ¿no? Como ha pasado con los capítulos. Es imposible separar las decisiones clínicas del trabajo en equipo, o plantearse, imaginarse que los profesionales de la salud son reemplazables, ¿no? Es como que tengo uno, saco el otro, puedo cambiar. Muy difícil. Yo creo que dado el tiempo es vital que la gente se pueda quedar en la casa y que los que puedan, las personas que puedan. Y eso es lo que más protege al final, porque ustedes no se pueden enfermar al final, ¿no? Tenemos que cuidar mucho. Y si alguien se llega a enfermar, para todo el equipo de salud acceda a los exámenes de riesgo, sin diferenciar por cargo, por centro. Creo que también eso es importante, que tengan todos los elementos para eso y que da lo mismo si el jefe o no, la persona tenga que acceder al examen. Creo que esas como son reflexiones que me aparecen acá, porque todos trabajan en equipo, ¿entiendes? No Claro. hay diferencia. Me parece importante eso. Y muchas gracias por hablarlo así, ¿no? Porque no solamente abrieron a comentar su conocimiento, habilidades, sino que también a su experiencia. Creo que eso es único, ¿no? No tenemos eso en un libro. Sí. ¿Y ustedes, chiquillas, quisieran agregar algo más? Yo creo que como decía la Nico, como invitarlos a seguir cuidándose, invitándolos a no decaer, a no tener tanta ansiedad, a darle espacio a esto para que podamos seguir trabajando y no tenerle susto a la incertidumbre, si en realidad hay muchas cosas que no podemos manejar y que en realidad no sirve de nada como angustiarse y estar muy ansiosos, sino confiar en que tarde o temprano vamos a poder abrazarnos de nuevo, como dijo. ¿No? Gracias a ustedes también, chiquillos, y ánimo para todos. Se vienen semanas difíciles, hay que mantenernos fuertes nomás y apoyarnos entre todos, compartir conocimiento. Estamos en pañales en esto, así que hay que hacer lo que está en nuestras manos nomás, saber lo que sabemos hacer, hacer lo que sabemos hacer, y eso, mucho ánimo, mucha fuerza para todos, que estamos en semanas súper complicadas, emocionalmente también para todos los funcionarios de la salud. Se vienen semanas súper duras, pero ánimo nomás, mente fuerte. Oye, y una última pregunta que se me vino recién. ¿Qué serie recomendarían para que podamos ver en cuarentena? O película. Hoy estoy tan mala para ver series. ¿O alguna actividad? Estoy súper mala. Pésima, Trini, yo creo. Sí, yo soy creo que pésima. salió en La Casa de Papel hoy día. Ayer. Pucha, Trini, soy pésima, como que no veo series, Trini. Tampoco. No veo series. Serie. Yo leo. ¿Y el libro? ¿Un libro? Yo leo. Tengo como 6 a medias, pero el último que Teoría King Kong y Deshacer el género. Buena. Muy bien. Sí, no, esos son muy buenos. Sí. Buena. ¿Y Nicole? No, yo creo que yo soy más de la idea de hacer como algo al aire libre, quizá en su patio, en su ventana, no sé, tratar de... tomar tolcito. ¿Por qué no? De meditar un poco, para estar... Buena. Claro, de meditar un poco para quitar todo este estrés, hacer lo que a cada uno le hace feliz. Quizá, no sé, hay estos videos online, ¿cachai? De sí, clases, tomar clases de baile, no sé, hacer meditaciones, hay yoga, hacer cosas que nos relajen la mente, estar con nuestros seres queridos y eso. Yo soy re mala para la serie, en verdad.
Supe que ayer salió la Casa de Papel, pero... Fue cerrada, perdón. Así que esa sería mi recomendación como para pasar Bueno. toda esta crisis emocional. Libro de meditación. Claro. Y algo más tranqui para relajar un poco la mente de todo este estrés que anda la gente de repente muy histérica con todo. Y yo creo que también quizás una recomendación es hablar, es decir lo que uno siente, lo que piensa al respecto, porque uno al verbalizar igual aterriza mucho lo que va a decir. Los psiquiatras recomiendan mucho el cómo hablar, cómo forma hablarlo con sus amigas, con su familia. Hacer videollamadas juntas por Zoom. Sí. Lo que estamos haciendo. O por otras aplicaciones. Gracias por la terapia. Claro, nos alegramos mucho. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que le haya gustado la invitación y dejamos abierta la invitación para los que tengan preguntas, los y las que tengan preguntas sobre lo que conversamos en la parte 1 o la parte 2 de este capítulo 3, y la Siu y la Nico nos van a ayudar con las respuestas. Exacto. Oye, quiero agregar otra cosa. Sí, decir que lo que nosotros hablamos y conversamos no es la verdad absoluta, sino que es como nosotros hemos manejado a nuestros pacientes COVID en nuestro centro, en el centro donde trabajamos. Así que eso quería... Claro, y si quieren complementar o comentar algún tipo de experiencia, bienvenida sea siempre. Sí, claro. Estamos recibiendo preguntas por Facebook, por YouTube, por Instagram. Y también, si no quieren ir en el metro, pueden escuchar esto, va a estar en podcast. Van a ser 2 podcasts por este capítulo, que están en Podomatic, para que lo vean. Eso significa esa P como en blanco y celeste. Es Podomatic, que es un canal de podcast que por ahora están ahí, por ahora. Se vienen en otra red. Ya. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, chiquillos. Chao. Gracias por escuchar este nuevo capítulo de KineoVid. Les recomendamos que sigan las redes sociales del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, sea Facebook, Instagram, YouTube. Y también comentar que nuestros capítulos desde ahora están en Spotify, por lo cual pueden buscar KineoVid 19 en su buscador y aparecerán.